que por lo menos lean 3. Así que los voy a mencionar si es que no lo alcanzan a ver. Pentateuco acá. Mientras tanto vayan eligiendo quiénes van a ser los 3. Uno va a leer Éxodo 6, 7. Ya, la hermana María, Éxodo 6, 7. Por allá atrás, hermano Marcelo, hermano Camilo, me ayuda con Deuteronomio 4, 6. ¿Ya? Y por allá más atrás, alguien que se anote con Deuteronomio 26, 18. ¿Ya? Ustedes van a hacer Pentateuco. ¿Ya? ¿Lo anotaron? Ya. Los de al medio, los salmistas. Natalie, por favor, me ayuda. Salmo 22, 28. ¿Ya? Alguien de Nercón, por favor, que busque Salmo 45, 17. ¿Ahí se ponen de acuerdo? Alguien de Nercón, Salmo 45, 17. Y alguien de Padre Las Casas atrás, o alguien, Salmo 68, 31. ¿Ya? ¿Lo anotaron? Salmo 68, 31. ¿Ya? Y los profetas, acá, vayan poniéndose de acuerdo. Alguien que lea Isaías 2, 2. ¿Ya? Otra persona que busque Zacarías 8, 23. Zacarías 8, 23. Y otro que busque Amós 9, 7. ¿Ya? ¿En el Pentateuco Génesis cuánto era? En Pentateuco, no era Génesis. Éxodo 6, 7, Deuteronomio 4, 6 y Deuteronomio 26, 18. Los salmos eran Salmo 22, 28, Salmo 45, 17 y Salmo 68, 31. Y los profetas, Isaías 2, 2, después Zacarías 8, 23 y luego Amós 9, 7. Ya, mientras tanto Boris está atento con el micrófono, por favor. ¿Sabe qué? Se le fue la pila, yo creo. Ya, Boris me va a cambiar Ya, mientras tanto, aquí cambiamos la pila. Usted está analizando por qué vamos a leer estos pasajes. Es porque vamos a analizar que la misión de Dios está en toda la Biblia. Uno podría pensar que la misión comienza con Jesús mismo que se encarna y viene a esta tierra, ¿cierto? Pero la misión de Dios está incluso antes de la encarnación de Cristo, ya estaba explícita e implícita en el Antiguo Testamento, partiendo por el Pentateuco, los Salmos y los Profetas. Así que por eso vamos a leer algunos textos bíblicos y vamos a partir con el Pentateuco. Ya, ¿quién tiene algún libro del Pentateuco por acá? En mi izquierda, hermana María. Léalo por favor con voz alta. Dice así en el nombre del Señor: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de abajo de las tareas pesadas de Egipto. Amén. Un pueblo escogido, ¿cierto? Muy bien, gracias hermano María. Por allá atrás, Boris, el siguiente. Marcelo, ¿sí? El siguiente texto, Deuteronomio 4.6. Deuteronomio 4.6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amén. Muchas gracias. Un pueblo escogido que tiene que ser testimonio no solo para ellos, sino que para los pueblos. ¿Alguien más tenía Deuteronomio 26, 18? ¿Que levante la mano? ¿Nadie lo tenía? Ya. Yo lo voy a leer. Ya, hermano Pedro. Después se preparan los salmistas. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Amén. Un pueblo escogido. Ahora seguimos con los salmistas, hermano Natalie, el primer texto. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Amén. Muchas gracias. Fíjese bien cuando hablamos de pueblo y naciones, no está hablando de en singular, sino de en plural. El siguiente salmo, ¿alguien de Nercón? Por allá. Boris, por favor. Salmo 45, 17. Sí. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Los pueblos. Amén. Los pueblos te alabarán. El último salmo, ¿quién lo tenía? Por ahí, hermano Fede, directamente
Argentina vino acá para participar junto a nosotros. ¿Era broma los adelante, hermano? Sí. Hermano, Salmo 68, 31, vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Amén. Desde diversos países, Egipto, Etiopía, ¿cierto? Por acá, hermano Boris, ahora vamos con los profetas. Por acá van a ser los profetas. ¿Quién tiene Isaías 2:2? En el nombre del Señor. Amén. Acontecerá en los postreros de los tiempos, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Todas las naciones, los pueblos. Amén. Se repite. Siguiente, y Zacarías 8:23. Amén, dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Amén. Nuevamente, pueblos, naciones. El último texto, Amós 9:7. Profeta Amós. ¿Por acá? Sí, muy bien. Amén. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová, ¿no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir, a los amorreos? Amén. Pueblos de la tierra, amorreos, ¿cierto? Asiento nomás, hermano Boris. Ya, vamos a seguir avanzando. La presencia de la misión de Dios está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento con la encarnación de Cristo. Pero muchas veces nosotros decimos que la misión es solamente de la actualidad. Pero ¿sabe qué? ¿O alguna vez usted se preguntó cómo el Evangelio pudo llegar desde Israel aquí en la mitad del mundo? ¿Cómo llegó de Israel hasta el otro lado del mundo acá? Como dijo un hermano Montaner, llegó hasta el otro lado de la cordillera, acá al fin del mundo. ¿Cómo llegó de Israel a Chile? ¿Alguien puede responder eso? ¿Cómo llegó de Israel a Chile? Bueno, es decir, pues no había WhatsApp, no había Facebook. Por las misiones. Por los misioneros. Y uno de los primeros misioneros, bueno, tenemos para hablar harto, pero no lo vamos a hablar, pero justamente aquí tenemos un texto bíblico que tiene que ver con esto. Luego Cristo se encarna, llega el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y quiero que alguien, por favor, pueda buscar Juan 20:19 y vamos a leer un par de versículos. ¿Alguien lo tiene? Lo puede buscar y lo vamos a leer, y Boris lleva el micrófono también. El corazón misionero de Jesús en los Evangelios, Juan 20:19. Ya, hermano Boris, dándole el micrófono a Boris. Amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y pues en medio les dijo: paz a vosotros. Lo siguiente, por favor. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Siguiente. Entonces Jesús les dijo: otra vez paz a vosotros, como he enviado al Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Amén. Muchas gracias, hermano Boris. ¿Puede tomar asiento también Boris Jr.? Muchas gracias. Quiero detenerme un poquito en el anterior. Fíjese bien que la palabra dice que Jesús le dice a sus discípulos: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Usted se siente un enviado de Cristo? ¿Sabe qué? Yo creo que no es, yo no lo estoy juzgando aquí, pero en realidad el Señor a todos nos envió. Entonces, si usted hoy
o antes de llegar acá no se sentía enviado, yo creo que como hermanos de Temuco que vinimos acá, nos vamos a sentir felices si usted se va de este lugar y dice, ahora me siento por último, no sé, como un poquito responsable. Y mayor razón si digo, sí, yo también soy enviado. Amén. Yo soy enviado. Y acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Sabe que hay un texto bíblico que nos gusta mucho a los que estamos involucrados en misiones, que es Hechos 1:8? ¿Alguien se lo sabe de memoria por casualidad? ¿O lo ha escuchado? A la hermana Natalie, póngase de pie y dígalo fuerte. Ya, es que usted lo dijo lo primero. Con ayuda sí, hermano Pedro. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿sabe qué? A mí me gusta, primero que todo, el envío hacia dónde. Pero lo que más me gusta es quién nos envía. ¿Quién nos envía? El Espíritu Santo. Porque sabe que Cristo ascendió a los cielos y dijo, yo me voy, pero les dejaré el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo a nosotros nos envía. Entonces no es que no le envía la hermana Ángela, el hermano Pedro, la hermana Verónica, el hermano Alexis, no le envía un hombre. Le envía a Dios mismo a través de la persona del Espíritu Santo. Amén. Después, bueno, viene todo el Espíritu Santo, el mover en los hechos. Usted ha escuchado del movimiento de Pentecostés, ¿cierto? De hecho, de ahí deriva por qué nosotros como iglesia nos llamamos pentecostales. Porque en teoría tenemos el mover del Espíritu Santo. Amén. ¿Usted lo cree o no?